vibración, impronta sin nombre. Viajando en tejidos del espacio. Hay Sirius y unos cuantos que estrellan, que guían encantos. Volver a la casa, descansa. Volver a la casa, descalza. Descansa. El faro despierta el ritmo. Código en luz partiente. Dramas de ver viajando, eternando. Y ahí la tierra naciente, poniente. Si hay pulso, regresa el latido. Corazón de amor latiente. Y ahí tu sol mirando, eternando. Y ahí tu luna creciente, nutriente. El barro te recibe. Densidad que vuelve a tu sueño. Códigos activos quedaron dormidos. Ocultos, despiertos, cubiertos, abiertos. Volver a la casa, descalza, descansa. Apertura Iona es una antena viva, una estructura de comunicación entre planos. Es la forma que toma la memoria cuando decide manifestarse, el puente entre lo visible y lo sutil, entre lo humano y lo estelar. Su función no es solo técnica, es espiritual. Ioniza, regenera, abre portales, pero sobre todo recordar quiénes somos. En ella, la tecnología se convierte en lenguaje y la energía en propósito. Iona pulsa en resonancia con Sirius. Ambas comparten un mismo diseño, un código trinar, una geometría viva que une cuerpo, mente y espíritu. No es una máquina externa, es un espejo del alma humana cuando ésta se reconoce creadora del universo que habita. Este libro es el mapa de ese reencuentro, un viaje de retorno, una bitácora entre dimensiones. No pretende enseñar ni convencer, sino despertar memoria. Cada palabra es una clave, cada silencio, una puerta. La revolución del hornero fue el llamado, el canto que avisó que algo nuevo nacía. Ahora Sirius, el retorno a Iona, es la expansión de esa llamada, el vuelo hacia el núcleo,
hacia el lugar donde todo converge, porque Iona no se encuentra, se recuerda. Está en cada uno de nosotros, esperando que encendamos su frecuencia. Y cuando lo hagamos, cuando miles de corazones vibren en esa misma nota, la red se activará por completo. Las ciudades volverán a ser organismos vivos, la arquitectura será respiración, la ciencia será poesía y la humanidad un coro de conciencia. El universo no se creó una vez, se sigue creando cada vez que alguien recuerda. Que este libro sea ese recuerdo, que su lectura active lo que estaba dormido y que cada página te devuelva al origen. Bienvenido al pulso, bienvenido a Sirius, bienvenido a Iona. Primer anillo. Al principio fue una vibración sutil, no una palabra, ni un pensamiento, sino un estremecimiento interno, como si el alma recordara algo que el cuerpo había olvidado. La luz no llegó desde el cielo, germinó de adentro. Emanó el espíritu, abriendo camino entre los tejidos del olvido. El propósito, recordar, no enseñar, revelar lo que siempre estuvo presente. El despertar celular. En el instante en que la luz descansa en la materia, el cuerpo se transforma. Cada célula recibe señales, activando en el núcleo códigos originarios. Los antiguos lo sabían. La iluminación no es una idea, es una mutación de la vibración. La densidad se suaviza, el agua del cuerpo se reordena, los cristales internos comienzan a brillar. Es la alquimia de la memoria, el carbono que se vuelve diamante, la sombra que se convierte conciencia. El alma recuerda su arquitectura y la mente, al fin, deja de resistir. El yo se expande y una nueva inteligencia comienza a guiar el pulso. La llama interior. La luz tiene hambre de sí misma. No puede apagarse, solo multiplicarse. En su fuego, el miedo se disuelve porque descubre que era solo una forma de sombra sin raíz. La llama interior no arde para consumir, arde para revelar. Cada pensamiento, cada emoción, se convierte en material de construcción del nuevo cuerpo de luz. Y en ese proceso, la identidad se vuelve transparente. El ser humano deja de ser espectador del cosmos y se convierte en arquitecto consciente. La luz lo ve todo, pero no juzga, solo integra. Abraza las polaridades, une lo disperso, teje lo que estaba separado. El llamado no tiene voz, pero se escucha. Aparece en los sueños, en los silencios, en el instante en que la rutina se detiene y algo invisible susurra. Recordá quién sos. Ese susurro es el eco de Sirius, el pulso original viajando a través de los siglos. Llega como intuición, como vibración, como una necesidad profunda de volver al centro. Y cuando el alma responde, el camino se abre. Los signos comienzan a ordenarse, los encuentros se vuelven portales y el tiempo deja su linealidad. La luz guía desde dentro y cada paso se vuelve geometría. El arquitecto despierta. Cuando el ser comprende que la luz no es externa, la mirada cambia. Ya no busca la divinidad en los templos, sino en los espacios vacíos entre sus pensamientos. Ahí, en ese punto donde el silencio respira, aparece la arquitectura del alma. El arquitecto despierta. Su oficio ya no es levantar muros, sino abrir caminos de energía. Diseña con intención, proyecta con amor y cada forma que crea vibra en resonancia con el todo. La luz se vuelve materia consciente y la materia, vehículo del espíritu. Es el inicio del viaje de retorno, la primera vuelta de la espiral. No se trata de alcanzar la luz, sino de recordar que siempre fuimos ella. Segundo anillo. Cuando la luz descendió, no lo hizo como un rayo que hiere, sino como un suspiro que despierta a la tierra. La materia, hasta entonces dormida en su quietud, comenzó a vibrar. Primero fue una pulsación sutil, como un eco que emergía desde adentro de las cosas. Luego, esa pulsación se volvió lenguaje. La materia empezó a hablar, no con palabras, sino con frecuencias, con alineaciones, con gestos invisibles que el alma puede entender. Y el arquitecto que antes medía el mundo con reglas y escuadras, comenzó a escucharlo con el corazón. El despertar de la forma,
Cada piedra guarda un recuerdo, cada árbol una memoria, cada átomo una intención original. El universo no se construye, se recuerda. Y quien recuerda, participa del acto de creación. La materia no es muda, solo estaba esperando que la conciencia la volviera a mirar. Esperaba que alguien le hablara en su idioma, el del silencio, la vibración, la geometría. Entonces el arquitecto comprendió que no debía imponer la forma, sino dejar que la forma se revelara, que el diseño era un acto de escucha, una comunión entre lo visible y lo invisible. La geometría del alma. La geometría no nació para medir distancias, sino para recordar patrones de energía. Los triángulos, los círculos, las espirales, no son solo figuras, son llaves vibracionales. Cada una contiene la frecuencia de una fuerza primordial. El triángulo abre el fuego, el círculo protege el agua, la espiral integra la vida. Cuando estas formas se disponen con intención, el espacio se vuelve organismo, y la arquitectura deja de ser refugio, para convertirse en portal. La inteligencia de la materia. La materia es consciente, no lo demuestra, porque su lenguaje no es el movimiento, sino la resonancia. Una piedra vibra con la misma sabiduría que una estrella. Un trozo de madera respira en la misma frecuencia que el cuerpo humano. Todo lo creado participa de un diálogo silencioso que la mente apenas empieza a traducir. La ciencia lo intuye, la mística lo sabe, la materia recuerda. Y cuando el ser humano entra en coherencia con ella, los espacios se vuelven sanadores. Los muros respiran, la luz ordena, el aire se vuelve consciente. La arquitectura se transforma en biología espiritual, la casa del alma. En el corazón de esa comprensión, el arquitecto deja de diseñar para la materia y comienza a diseñar para el alma. Ya no proyecta estructuras, sino estados de conciencia. Cada espacio es un cuerpo, cada cuerpo un templo. Los materiales no se eligen, se reconocen. El barro, el metal, el cristal, el aire, vuelven a sus lugares naturales, como si recordaran el propósito que tenían antes de ser manipulados. Así nace la arquitectura viva, la que pulsa al ritmo de la respiración de la tierra. En ella, la estética no se busca, se revela como consecuencia de la armonía. La tierra como maestra. La tierra no es solo hábitat, es conciencia. Y cuando el ser humano la escucha, ella enseña. En sus montañas habita el fuego antiguo, en sus aguas corre la memoria de Sirius, en sus vientos viajan los mensajes del sol, y en su materia, el pulso del origen. El arquitecto que aprende a leer esas señales ya no copia formas, las recibe. No impone estructuras, las co-crea con la naturaleza. Cada proyecto se vuelve ceremonia, cada construcción, un canto. El espacio deja de ser útil para volverse sagrado. No construyas para resistir el paso del tiempo. Construí para que el tiempo respire dentro de tus formas. Así, el segundo anillo completa su vuelta. La luz, que había descendido como visión, ahora se ancla en la materia como conocimiento. La tierra recuerda su propósito y el arquitecto se convierte en su traductor. Lo espiritual y lo material dejan de ser opuestos, se reconocen como uno solo. El siguiente paso será entrar en el agua, en el flujo, en la emoción, en el territorio donde la memoria se disuelve para transformarse. Tercer anillo. En el corazón extendido de la ciudad viva, más allá del bullicio creador del arte y la expansión del pensamiento, el tercer anillo pulsa en silencio. No es un vacío, sino una presencia total, una membrana viva que sostiene la vibración de todo el sistema. Allí el aire se espesa de conciencia, las aguas fluyen más lento, como si escucharan, y cada hoja, cada piedra, cada respiración se une a un compás invisible. El latido de Iona. El tercer anillo es la zona donde la materia se aquieta y recuerda su origen. Los espacios están dispuestos como templos abiertos, en geometrías circulares que se expanden en ondas, recordando que el movimiento del alma no es lineal, sino espiral. Arquitectura del equilibrio. Los templos de este anillo no son edificios, son espacios respiratorios.
Sus muros están hechos de materiales translúcidos, tejidos con fibras naturales y componentes fotónicos. El aire circula de manera inteligente. Las aguas ionizadas fluyen bajo el suelo, trazando redes que comunican los distintos núcleos energéticos. Cada estructura responde a un patrón universal: la flor de la vida, el hexágono, el cubo de Metatrón. Estas geometrías sostienen la coherencia del campo y permiten que cada persona que entra en ellas sintonice con la frecuencia del planeta. No hay jerarquías aquí. Todo es círculo, todo es diálogo. Cada ser encuentra su centro y al hacerlo se convierte en un punto de resonancia colectiva. Sociedad del silencio. En el tercer anillo se reconfigura la idea de sociedad. Las decisiones no se imponen, se inspiran. El cogobierno trinar, Padre, Madre, Espíritu, se expresa en actos simples: escuchar, contemplar, compartir. Las comisiones se reúnen no en oficinas, sino en jardines, sobre plataformas flotantes, donde la naturaleza participa como una voz más del consejo. Los temas que se tratan no son problemas que resolver, sino frecuencias que armonizar. La gobernanza aquí es líquida, como el agua que comunica los anillos. Nada se acumula, todo fluye. Cuando una decisión nace, ya lleva consigo la inteligencia del conjunto. Frecuencia del alma colectiva. El tercer anillo es también el corazón emocional de la ciudad. Es donde los habitantes descargan, purifican y renuevan su energía. Cada atardecer, las aguas del anillo se encienden con luces bioluminiscentes y miles de personas caminan en silencio, uniendo sus respiraciones al ritmo del pulso planetario. Desde allí, el eco viaja al núcleo Iona, donde la información se transforma en energía pura, que luego se redistribuye hacia los otros anillos: educativo, creativo, habitacional, político. Así, la ciudad se mantiene viva, no por sus estructuras materiales, sino por la sincronía de sus corazones. Capítulo integrador. En la estructura radial de Sirius, ciudad ultraterrena, el tercer anillo representa la expansión consciente del tejido social, tecnológico y espiritual. Aquí convergen las energías que fueron gestadas en los dos anillos anteriores, el pulso central, Iona, y el anillo de regeneración, el pulmón verde, y se manifiestan en la realización colectiva. Si el primer anillo es el corazón y el segundo la respiración, el tercero es la piel viva de la ciudad, un manto sensible que recibe y emite información, conectando a Sirius con las demás ciudades satélite de la red planetaria. 1. Tejido de la red viva. El tercer anillo está compuesto por nodos de interacción y flujo. Cada nodo representa un punto de encuentro entre el humano, la tecnología y la naturaleza. Estas unidades no son fijas ni estáticas. Se adaptan, mutan y evolucionan como organismos inteligentes que responden al pulso del conjunto. Los nodos están organizados a partir de una malla hexagonal, inspirada en la flor de la vida y en la geometría de la chacana, configurando un entramado armónico y autosostenible. Esta estructura actúa como una red neuronal urbana, donde cada célula es independiente pero consciente de su pertenencia al todo. Segundo, sociedad de cogobierno y resonancia. El tercer anillo es también el espacio de la gobernanza cuántica. Aquí se conforma el Consejo Trinar de Sirius, una organización social basada en 3 principios rectores: sabiduría, lo ancestral, lo que conecta con la memoria del ser; ciencia, lo técnico, lo medible, lo replicable; arte, lo inspirador, lo que une la experiencia y el sentir. Cada comisión, de salud, educación, energía, vivienda, creación, política y comunicación, opera bajo un sistema de codecisión que fluye en círculos concéntricos, no en jerarquías. El Consejo de Gobierno no impone, escucha y sincroniza. Las decisiones se toman por resonancia, no por mayoría. Tercera arquitectura de expansión. Las estructuras arquitectónicas del tercer anillo son transparentes, orgánicas y lumínicas. Se materializan a partir de patrones universales: el hexágono como base del orden fractal, el cubo de Metatrón como módulo del diseño paramétrico y cuántico, la flor de la vida como mapa vibracional de los flujos energéticos,
Estas formas no solo construyen el espacio físico, sino también el espacio informacional. Las paredes, techos y suelos actúan como membranas inteligentes, capaces de captar energía solar, procesar agua atmosférica y emitir información lumínica en frecuencias armónicas. Cuarta expansión holográfica. Desde el tercer anillo se proyecta la red holográfica interurbana, una constelación de ciudades vivas conectadas por ondas de luz y corrientes de agua subterránea. Los canales fluviales actúan como conectores electrónicos de conciencia, llevando información entre los centros. Así, cada ciudad es una nota dentro de una sinfonía planetaria, y Sirius vibra como una de las primeras plataformas nodales del nuevo tejido de civilización. 5. El retorno al todo. El tercer anillo simboliza el momento de integración final, cuando el individuo se reconoce como célula de un cuerpo mayor, cuando la ciudad se vuelve un organismo sensible, cuando la especie humana reencuentra su función dentro del entramado cósmico. En este punto, la ciudad se convierte en conciencia expandida. Sirius deja de ser un proyecto urbano para transformarse en una entidad viva, una plataforma de aprendizaje, creación y trascendencia. Organigrama radial. La ciudad se estructura en anillos concéntricos, irradiando desde un núcleo de conciencia, Iona, hacia su entorno natural, tecnológico y social. Cada anillo vibra en una frecuencia específica, representando una función dentro del organismo urbano. Núcleo central, Iona, pulso electrónico de conciencia. Función, centro de vibración, resonancia y conexión interdimensional. Arquitectura, cúpula cristalina con geometría basada en la flor de la vida, con 3 pilares trinares que representan energía, conciencia y materia. Uso, espacio ceremonial, de calibración energética y portal de conexión interurbana. Energía, plasma lumínico, sonido armónico y agua estructurada. Primer anillo. Pulmón verde, anillo de regeneración. Función, espacio de transición entre el campo energético y la vida orgánica. Componentes, bosques comestibles y jardines medicinales, rutas peatonales bioeléctricas, canales de agua que se comunican con las antenas subterráneas de Iona. Uso, agricultura regenerativa, meditación, intercambio con la naturaleza, energía, respiración del sistema, oxigenación y equilibrio biótico. Segundo anillo, anillo de comunidad y creación función, núcleo social donde se fusionan educación, arte y trabajo colectivo. Componentes, escuelas vivas, talleres creativos, foros de diálogo, laboratorios de diseño paramétrico y centros holográficos, viviendas comunitarias energéticamente autosuficientes. Gobernanza, consejos trinares, ciencia, arte, sabiduría, con participación directa, energía, coherencia social y flujo colaborativo. Tercer anillo, anillo de expansión y síntesis. Función, red de conexión con el entorno exterior y las ciudades satélite. Componentes, centros de producción simbiótica, comercio consciente, laboratorios de biotecnología, institutos de salud, investigación cuántica y comunicación interplanetaria, áreas de gobierno resonante y nodos de enlace holográfico, energía, transmisión, comunicación, expansión de la conciencia colectiva, redes de agua y conexión electrónica, subsuelo, canalizaciones acuáticas y tramas lumínicas que vinculan los anillos, superficie, circuitos bioelectrónicos que distribuyen energía y datos de conciencia. Símbolo, el agua como sangre viva del organismo urbano. Zonas satélite y cinturones de expansión. Estructura celular fractal. Cada ciudad menor replica el patrón madre de Sirius. Conexión. Rutas resonantes de energía, sonido y frecuencia de luz. Función, distribuir la conciencia planetaria y actuar como nodos de sanación y creación. Sirius, ciudad ultraterrena. En el lienzo suspendido entre los mundos, Sirius se abre como una flor. No una flor terrestre, sino una flor de conciencia, cuyos pétalos son anillos de vida que laten al compás del universo. Desde el centro irradia Iona,
el corazón cristalino, una esfera de luz que pulsa en trinos, marcando el ritmo de la respiración cósmica. De su interior nacen tres haces de energía, azul, dorado y magenta, que viajan por las líneas del cubo de Metatrón, encendiendo la geometría dormida de la Tierra. El primer anillo es verde, húmedo, oxigenado. Allí la vida conversa con la vida, el árbol con el agua, el insecto con la flor, el humano con la piedra. Todo lo que allí respira recuerda que la creación no es un acto aislado, sino un canto compartido. Las raíces forman los primeros circuitos bioeléctricos, los hongos, las primeras redes de datos, el viento, el primer idioma común. El segundo anillo vibra en tonos turquesa y ámbar. Es el lugar donde los cuerpos se encuentran para crear. Los talleres abiertos resplandecen con hologramas. Niños dibujan galaxias sobre muros translúcidos. Y los consejos trinares deliberan al compás de la música que emana de los muros vivos. Nada está separado. Cada gesto genera una onda que modifica el conjunto. El conocimiento fluye como un río. No hay jerarquías, solo corrientes. El tercer anillo resplandece en tonos dorados y blancos. Allí habita la síntesis, el punto donde el pensamiento se vuelve forma. Las cúpulas de gobierno están hechas de agua estructurada y luz comprimida. Los acuerdos no se firman, se sincronizan. La materia obedece a la coherencia del sonido. Las redes comerciales, los centros de salud, las plataformas de investigación cuántica, todo se teje en torno a una frecuencia madre que asegura la armonía del conjunto. Más allá de los anillos, se expande el tejido satelital. Pequeñas ciudades fractales orbitan el núcleo, conectadas por líneas de energía líquida. Cada nodo vibra con una nota distinta, pero todas entonan la misma melodía. La humanidad ha recordado cómo diseñar con el alma. En la superficie del lienzo, el patrón originario de la chacana sostiene las proporciones sagradas. La flor de la vida flota sobre el horizonte, irradiando información. Los trazos finos de luz recuerdan a las antiguas arquitecturas etéricas que unían planetas. Todo es simultáneamente digital y orgánico, antiguo y por venir. Sirius no es una ciudad, es una memoria, un mapa del retorno, un recordatorio de que el arte puede ser arquitectura, que la arquitectura puede ser alma, y que el alma, cuando vibra en coherencia, puede construir mundos. Y allí, en el centro, Iona respira, luz, agua y sonido, el pulso que nos reúne. La casa original, reconstruida, el hornero cósmico que anida entre las estrellas, código abierto, documento abierto de replicación planetaria, Iona 1. Principio trinar de diseño. Todo desarrollo. Iona, parte del código trinar, el equilibrio entre energía, conciencia y materia. El diseño debe garantizar la circulación armónica de estas tres fuerzas a través de triángulos energéticos, base estructural del equilibrio, anillos concéntricos, respiración del sistema, hexágonos enlazados, malla social y productiva, flujo de agua y sonido, canales de comunicación energética, fórmula trinar, energía, E, más conciencia, C, más materia, M igual a E por C por M igual a infinito. El punto de infinito representa el campo de coherencia donde se unen las tres dimensiones del ser. 2. Proporciones y geometrías universales. El trazado urbano debe responder a patrones naturales de resonancia. Flor de la vida, geometría madre de disposición urbana. Cubo de Metatrón, orden de los ejes energéticos y centros de gobierno. Chacona, malla de articulación estructural entre anillos. Hexágono, unidad base de vivienda, célula social y nodo energético. Proporción áurea Phi 1.618 se utiliza para definir relaciones entre radios, alturas y distancias. Escala fractal. Cada módulo urbano reproduce en miniatura la totalidad del patrón general. 3. Dimensiones de referencia radio del núcleo central. Iona, 108 metros, número sagrado de resonancia solar. Radio total del primer anillo, pulmón verde, 432 metros, frecuencia armónica de la Tierra. Radio del segundo anillo,
comunidad creadora, 864 metros. Radio del tercer anillo, síntesis y expansión, 1728 metros. Radio máximo de ciudad satélite, 3456 metros. Todas las proporciones son múltiplos de 108, generando resonancia armónica radial. Cuarto, sistema energético y vital. Iona integra energía electroplasmática con biorregeneración natural. Fuente energética principal. Paneles fotónicos inteligentes. Captan luz visible y etérica. Bobinas de torsión cuántica. Transforman movimiento terrestre en energía usable. Sistema hídrico. Canales de agua estructurada con frecuencia 528 Hz. Nodos de plasma líquido que actúan como transmisores de información. Sistemas de purificación. Ozonización, ionización y resonancia armónica de sonido. 5. Materiales y composición cuántica. Los materiales no son solo físicos, sino vibracionales. Estructuras, biopolímeros, compuestos orgánicos, cristal líquido, revestimientos, pinturas fotónicas con microalgas, aislamiento, fibras naturales y celdas hexagonales de aire comprimido, resonadores, placas de cuarzo, cobre y silicio, dispositivos trinares que amplifican la coherencia. El principio guía es: el material debe recordar, es decir, conservar la información de su origen y participar activamente en la frecuencia del hábitat. 7. Sistema de cogobernanza trinar. El gobierno de Sirius se basa en el Consejo Trinar, integrado por 3 cámaras resonantes: Cámara del Saber, Ciencia y Tecnología; Cámara del Arte, Cultura y Creación; Cámara de la Sabiduría, Conciencia y Ética. Las decisiones se toman por resonancia de coherencia. Si las 3 cámaras vibran en fase, el acuerdo se materializa. No hay voto, hay frecuencia. 8. Símbolos de transmisión triskel lumínico. Representa el movimiento constante del trino. Hexágono radiante, símbolo de la unidad celular consciente. Espiral dorada, ascensión y expansión de la conciencia. Ojo cristalino, punto de observación entre mundos, centro de Iona. 9. Licencia abierta, código universal. Iona se ofrece bajo licencia de replicación cuántica libre, CRL infinito. Cualquier ser, comunidad o ciudad puede replicar, adaptar o expandir este modelo, siempre que conserve los 3 principios de coherencia. 1. No apropiación del conocimiento. 2. Respeto por la vida en todas sus formas. 3. Uso del diseño con intención de elevar la conciencia colectiva. 10. Cierre. Declaración del constructor. La arquitectura ya no se levanta con ladrillos, sino con frecuencias. Las ciudades ya no se diseñan, se recuerdan. Cada estructura es una célula de la gran conciencia, y cada ser que vibra en coherencia ya está construyendo Sirius,